Hola, muy buenos días a todos mis amigos del signo de Cáncer. Bienvenidos a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Y bueno, hoy vamos a hacer un especial súper lindo en el cual estaremos analizando qué es lo que tus guías espirituales quieren que trabajes respecto a temas sentimentales, ¿ok? Bueno, primero vamos a ver como siempre cómo está tu energía. Hoy el arcángel Ariel quiere decirte lo siguiente: reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o si solo estás ahí por sentimientos de carencia, ¿ok? Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Y bueno, queremos de una vez pues invitarte a que te suscribas y apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Y por otro lado, invitarte a que hagas el siguiente decreto para tu vida. Mi vida es abundante y llena de prosperidad. Gracias, universo. Porque cuando tú comienzas a hacer estos decretos día a día, créeme que tu vibración comienza a elevarse y atraes cosas igual de bonitas, ¿sí? En cambio, pues cuando piensas desde la carencia, eso mismo atraes. Bueno, entonces recuerda hacer tu decreto. Vamos a ver en este momento. Tu lectura es general, toma lo que te resuena, el resto libéralo y suéltalo al universo. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario o mi descripción podrás encontrar cómo contactarme. O en mis redes sociales de Facebook, Instagram o TikTok. Bueno, respecto a tu energía, que es la primera parte que siempre vemos, luego ya vamos a amor como tal, te dice, en los viajes te encontrarás. Entonces mira que esto me habla claramente de que algunos de ustedes tienen mucha energía estancada, porque están como sumidos de una manera como muy fea en la rutina, ¿sí? Necesitas pegarte como una escapadita, necesitas tomarte un tiempo para ti. Me dice, necesitas un tiempo para ti mismo, para ti misma, a solas y en otro lugar aparte, que te pueda recargar de energías. Siento que algunos de ustedes desde hace tiempo vienen como con la idea de mudarse de casa, de ciudad, de país, de empezar de nuevo, de cero. Bueno, empiecen a organizar el paso a paso para poder lograr este objetivo. No lo dejes como algo tan allá, tan a largo plazo. No, déjalo como algo que realmente se haga alcanzable. Por otro lado, te dice, hallarás tu luz interior. Entonces, mira que estos viajes, así sean cortos, así sea de un día, te va a permitir reencontrar esa luz, porque esa rutina te tiene como sumido en una especie de oscurantismo, ¿sí? De pesimismo. Entonces necesitas de manera definitiva como salir de allí donde estás. Esto te mandan a trabajar en cuanto a energía. También me resuena mucho esencia de canela. Todos estos días, esencia de canela, baños con canela. Sí, lociones de canela, sí, me resuena muchísimo. Recuerden que la canela energiza mucho, ¿cierto? Y es una energía femenina, entonces energía creadora. Me resuena mucho para ti. Bueno, veamos, te invito ya mismo a que te suscribas. Y iniciales importantes estos días para el amor. Tenemos la letra U, la letra A, la letra D, la letra C y la letra M o W. Recuerda que puede ser inicial del nombre, inicial del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días para el amor: Piscis, Virgo, Capricornio, Acuario o Escorpio, ¿ok? Bueno, ahora sí quiero saber qué es lo que tus guías espirituales necesitan
que tú sepas respecto al amor. Si quieres una lectura donde se separe conexiones y solteros, puedes ir al especial Amor de viernes y sábado. Si quieres saber de economía, ve al tarot semanal o al tarot de los jueves. Listo. Mira. Ok. Bueno, la primera carta es la carta del anciano, del anciano o del ermitaño, ¿sí? Un arcano mayor que cuando está invertido me habla que acerca de ustedes, algunos se reprimen mucho respecto a lo que tienen que decir, ¿sí? Recuerden que es una carta que nos evoca mutismo y que nos evoca como el hecho de que algunas personas sienten que expresar sus sentimientos estaría mal o estaría haciéndolos ver de alguna manera inmaduros a ustedes. No, esto no es así de ninguna manera. De hecho, manifestar sus emociones o aprenderlos a hacer de manera asertiva forma parte del crecimiento y de la madurez que con los años poco a poco vamos encontrando, ¿sí? Entonces es importantísimo que lo puedas hacer. Bueno, mira que de hecho la carta del Caballero de Espadas me dice que algunos de ustedes se sienten como en debilidad en esta parte, ¿sí? Que sienten como que esta parte definitivamente no fluyera en la vida de ustedes. Miren que esta parte, digamos, es como una parte que a ustedes les ha costado como aprender a manifestar, ¿sí? A sacar, a que no sea básicamente su debilidad. Y esto tiene que ver mucho con que a ustedes siendo como pequeños los callaban mucho respecto a lo que podían manifestar, ¿sí? Como al comunicar sus sentimientos, a expresarlos. La carta de acá del colgado me dice que debes trabajar en tus parejas o en tus relaciones interpersonales estos. Sí, que es súper importante que lo comiences, que comiences en los próximos días a expresar, si estás en pareja, cuáles son tus necesidades emocionales, cómo es la forma en la que a ti te gusta que te quieran, ¿sí? Que a veces nosotros digamos como que suponemos que la gente entiende cuál es la manera en la que nos gusta que nos traten o cómo nos digan, pero esto pues no va más allá de una suposición. Mira que la carta de acá del 3 de bastos nos dice que si tú realmente haces como este ejercicio de sacar de adentro, de hacer catarsis de todo lo que tú te has estado guardando durante todo este tiempo, realmente vas a ver un cambio muy, muy positivo en la actitud de tu pareja hacia ti, ¿sí? Porque es como que va a decir, oye, por fin ahora entiendo entonces qué es lo que quería, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba esperando de mí? La carta de la Reina de Oros me dice que algunos de ustedes tienen parejas muy buenas, o sea, parejas a quienes les gustaría apoyarles a ustedes económicamente o de alguna manera con recursos como para que ustedes puedan hacer realidad un sueño, ¿sí? Esas cosas también son súper importantes que las puedan hablar, ¿sí? Entonces me dice, atrévete a hablar, atrévete a manifestarle a esa persona especial cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, ¿sí? No des por sentado que es una acción fracasada o algo que no va a servir. Realmente te vas a sorprender si vas con la actitud correcta de lo que esta persona te va a decir y del apoyo que te va a dar. ¿Qué más nos dice? La carta de la Rueda de la Fortuna. Mira que nos augura un cambio de 180 grados si tú realmente tomas en cuenta lo que tus guías espirituales quieren que trabajes. ¿Listo? Entonces míralo desde esta perspectiva porque me parece que realmente pues te conviene muchísimo, ¿ok? Bueno, vamos a ver nuestro oráculo. ¿Qué le gustaría que tú trabajes? Tenemos el oráculo de luces y sombras por acá. Y nos dices, yo soy Kali, algo debe morir para que algo nuevo nazca. Entonces pienso que tiene que morir en ti
esa personalidad, como te digo, a la que no le gusta que comuniques tus sentimientos. Quiero que ya mismo consultes tu ascendente al finalizar la meditación que hemos dejado para traer amor, abundancia y paz, y que si no conoces tu ascendente, luego de ello vayas a Leo, ¿ok? Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle un like a este video, dejarnos un comentario y separa con tiempo tu lectura privada porque... Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.